El manuscrito Voynich data de entre 1404 y 1434 aproximadamente. Escrito a mano, nadie pudo descifrarlo. ¿Y si el libro que desafió a todos los expertos durante 6 siglos finalmente se estuviera descifrando? ¿No por manos humanas, sino por algo que construimos? ¿Y si páginas que antes se consideraban absurdas comienzan a susurrar, no con claridad, sino con implicaciones inquietantes? ¿Podría una máquina descubrir conocimiento que estaba oculto a propósito, y con razón? A medida que la inteligencia artificial se acerca a descifrar el manuscrito Voynich, debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que contiene? Porque una frase descifrada podría cambiar todo el significado, y no necesariamente de la forma que deseamos. Si el manuscrito empieza a hablar, ¿nos arrepentiremos de haberlo escuchado? El libro que se negó a hablar. Durante más de 6 siglos, el manuscrito Voynich ha resistido todos los intentos de desvelar sus secretos. Datado por carbono a principios del siglo XIV, este críptico códice es considerado uno de los libros más misteriosos de la historia. Escrito en una escritura y un idioma desconocidos que nadie ha identificado de forma concluyente, ha atraído la atención de académicos, lingüistas, descifradores de códigos e incluso teóricos de la conspiración. A pesar de los innumerables intentos a lo largo de los últimos 100 años, ningún ser humano ha logrado descifrar más que unos pocos fragmentos del texto, ninguno con consenso universal. No solo es ilegible, sino implacable. Cuanto más se intentaba comprenderlo, más profundo se volvía el misterio. Lo que hace del manuscrito Voynich algo tan cautivador no es solo su rareza, sino también su resistencia a la lógica humana y la ciencia lingüística. Desde criptógrafos experimentados en ambas guerras mundiales hasta especialistas en lenguas con dominio de dialectos medievales oscuros, el manuscrito ha humillado a generaciones. Las teorías han abarcado desde lo práctico, como la idea de que se trata de una guía herbaria codificada, hasta lo especulativo, incluyendo rumores de origen extraterrestre o de que se trata de un elaborado engaño. Sin embargo, independientemente del ángulo de ataque, el resultado fue el mismo: confusión, controversia y finalmente, fracaso. El manuscrito se convirtió en una especie de cementerio intelectual, donde incluso las mentes más brillantes se marcharon con las manos vacías. Pero ahora, algo ha cambiado. Tras años de estancamiento en el progreso, una nueva clase de mente se acerca al manuscrito. No una mente humana, sino una inteligencia artificial. A diferencia de los humanos, la IA no se desanima ni se distrae. No se enamora de las teorías. En cambio, se ocupa de patrones, probabilidad y procesamiento masivo de datos. Y parece que eso era justo lo que se necesitaba. En los últimos años, el aprendizaje automático y las herramientas de procesamiento del lenguaje natural han comenzado a revelar patrones y estructuras lingüísticas dentro del manuscrito que eran imperceptibles para el ojo humano. El prolongado silencio sobre el Voynich podría finalmente estar rompiéndose, no porque nos hayamos vuelto más inteligentes, sino porque construimos algo que podía superarnos en inteligencia de una manera específica. Este desarrollo plantea nuevas preguntas. ¿El manuscrito siempre fue decodificable, pero solo estaba fuera del alcance humano? ¿O es posible que la IA esté viendo cosas que no existen realmente, encontrando orden en el ruido porque está programada para ello? Aún así, el hecho persiste. Donde los humanos han fracasado durante siglos, las máquinas ahora están logrando avances reales. Como señaló un investigador, se necesitó una máquina para oír lo que los humanos no podían. Queda por ver si esto representa un gran avance o un nuevo tipo de peligro. Así que, antes de preguntarnos qué dice el manuscrito,
Quizá debamos preguntarnos algo más sencillo. ¿Qué estamos viendo exactamente? ¿Qué aspecto tiene el manuscrito? Físicamente, el manuscrito Voynich no tiene nada de especial. 240 páginas de pergamino encuadernadas en un pequeño códice, aproximadamente del tamaño de un libro de bolsillo moderno. Pero lo que contienen esas páginas ha desconcertado a generaciones de investigadores. El texto está escrito en una escritura conocida actualmente como Voyniches, un alfabeto completamente desconocido que no se corresponde con ningún sistema de escritura conocido. Los caracteres parecen estar escritos con una letra fluida y uniforme, lo que sugiere fluidez e intencionalidad. Quien lo escribió no improvisó. A pesar de su elegante escritura, la escritura no puede vincularse directamente con ningún idioma del mundo real, lo que solo profundiza el misterio de su propósito y origen. Las ilustraciones son tan crípticas como el texto, sino más. En las distintas secciones del manuscrito, las imágenes incluyen detallados dibujos botánicos de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, mapas astronómicos con extrañas disposiciones de estrellas y símbolos, y una de las características más desconcertantes, numerosos dibujos de mujeres desnudas, sumergidas en lo que parecen ser estanques verdes y turbios. Estas figuras a veces están conectadas por tubos o alojadas en estructuras similares a contenedores, lo que da lugar a especulaciones sobre procesos biológicos o alquímicos. El estilo visual es medieval, pero los temas siguen siendo difíciles de categorizar, demasiado simbólicos para la ciencia pura y demasiado estructurados para garabatear al azar. La mayoría de los investigadores dividen el manuscrito en 5 secciones temáticas según el contenido de los dibujos: botánica, astronómica, biológica, farmacéutica y lo que a menudo se denomina la sección de recetas. La sección botánica está repleta de grandes diagramas de plantas, algunos de los cuales se asemejan a hierbas conocidas, mientras que otros son inidentificables o parecen híbridos. Las páginas astronómicas contienen signos del zodíaco como Piscis y Sagitario, junto con mapas estelares que desafían cualquier interpretación sencilla. La sección biológica, donde aparecen esas mujeres interconectadas, es la más inquietante, ya que sugiere algún tipo de enfoque médico o reproductivo, aunque sin una explicación clara. Las páginas farmacéuticas muestran recipientes y partes de plantas, y la sección final parece enumerar breves bloques de texto, posiblemente recetas o instrucciones. Al observar el manuscrito en su conjunto, da la impresión de ser obra de alguien o un grupo profundamente dedicado a catalogar conocimientos especializados, pero que optó por ocultarlos tras capas de ofuscación. Algunos especulan que se trata de un cuaderno de alquimista, otros sugieren que era un manual médico. Sea cual sea su propósito, su diseño y estructura demuestran una planificación minuciosa. No fue un proyecto improvisado. En todo caso, se asemeja a un libro de referencia codificado, lo que sugiere que, si bien las ideas contenidas pudieron haber sido prácticas, su ocultación fue deliberada. ¿Qué intentaban preservar y de quién? Décadas de callejones sin salida. Durante más de un siglo, el manuscrito Voynich ha desafiado a algunas de las mentes más brillantes de la lingüística, la criptografía y la historia medieval, solo para dejarlas con las manos vacías. Tras su redescubrimiento moderno en 1912, rápidamente atrajo la atención de académicos deseosos de descifrar lo que parecía un código antiguo. Los criptoanalistas de principios del siglo XX, incluyendo expertos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aplicaron métodos estadísticos y análisis de frecuencia, convencidos de que se trataba de un mensaje cifrado. Pero a pesar de sus avanzadas habilidades, muchas perfeccionadas durante el descifrado de códigos en tiempos de guerra, ninguno pudo identificar un sistema claro ni un origen lingüístico. El manuscrito se negó a proporcionar siquiera patrones básicos que sugirieran un lenguaje o método de cifrado conocido.
Uno de los esfuerzos más notables provino de William y Elizabeth Friedman, una legendaria pareja de descifradores de códigos que ayudó a los aliados a descifrar las comunicaciones enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de años de análisis de la estructura del manuscrito, finalmente concluyeron que seguía la lógica de un idioma real, pero sin saber qué idioma, o incluso si aún existía, no había manera de avanzar. Otros criptógrafos gubernamentales y militares lo intentaron, especialmente durante la Guerra Fría, cuando la experiencia en descifrado de códigos aumentó. Sin embargo, incluso con la ayuda de las primeras herramientas informáticas, no lograron avances significativos. Estos fracasos no se debieron a falta de esfuerzo. Eran un testimonio de la singular construcción del manuscrito y de su profundo misterio. En las décadas siguientes, investigadores académicos y detectives aficionados propusieron diversas teorías. Algunos creían que el manuscrito fue escrito por el monje inglés Roger Bacon, utilizando un código ahora perdido. Otros propusieron que se trataba de una forma de taquigrafía, ucraniano sin vocales, o incluso de un disparate inventado para imitar el idioma real. Una de las teorías más persistentes afirmaba que el libro era un elaborado engaño, posiblemente obra del propio Wilfrid Voynich o de un falsificador del Renacimiento. Sin embargo, la datación por carbono y el análisis de tinta acabaron desmintiendo esa idea, confirmando su origen a principios del siglo XV. Aún así, la resistencia del manuscrito a la traducción llevó a muchos a preguntarse si se trataba simplemente de un galimatías disfrazado de convincente. Lo que hace que el manuscrito Voynich sea particularmente humillante es la constancia con la que ha derrotado incluso a las mentes mejor preparadas. Cada ola de nueva tecnología o de conocimiento lingüístico parecía traer renovadas esperanzas, solo para chocar contra el mismo muro. Algunos de los descifradores de códigos más experimentados de la historia se marcharon, reconociendo estar completamente desconcertados. El manuscrito se ganó la reputación no solo de misterio, sino de fracaso profesional para cualquiera que se atreviera a resolverlo. Hasta ahora, claro está, porque el siguiente contrincante no era una persona, era inteligencia artificial. A pesar de las incontables horas de trabajo invertidas en descifrar sus páginas, el manuscrito Voynich se convirtió en una advertencia para los académicos, un proyecto que prometía gloria, pero solo trajo frustraciones. Carreras académicas enteras han transcurrido sin más que conjeturas fundamentadas e hipótesis estancadas. Los lingüistas intentaron asignar los Voyniches a todas las familias lingüísticas conocidas. Los matemáticos diseccionaron la estructura en busca de patrones de cifrado. Incluso los neurólogos especularon si se trataba de un producto de un pensamiento desordenado. Cada enfoque aportaba una perspectiva diferente, pero todos llegaban a la misma conclusión. El manuscrito no se comportaba como ningún sistema conocido. Imitaba la lógica sin revelarla, como un código diseñado deliberadamente para engañar. Algunos investigadores comenzaron a cuestionar si el problema no residía en el método, sino en las suposiciones subyacentes. ¿Acaso estaba destinado a ser leído? ¿O fue diseñado como un artefacto simbólico, con significado incrustado en imágenes, repetición y ritmo, en lugar de palabras? Esta línea de pensamiento se desvió del criptoanálisis tradicional hacia el ámbito de la semiótica y la antropología. Aún así, incluso las interpretaciones alternativas fracasaron sin un fundamento textual. El manuscrito permaneció inmóvil, un enigma centenario, inmune a todo el espectro del intelecto humano. La llegada de la IA no solo representó una nueva herramienta, marcó un cambio en la forma en que afrontamos lo desconocido, no a través de la intuición o la experiencia, sino entregando el problema a algo que no piensa como nosotros en absoluto. Un cerebro digital versus una mente medieval. Durante más de un siglo, el manuscrito Voynich
se mantuvo como una fortaleza lingüística, una fortaleza que ningún ser humano podía vulnerar. Eso cambió con la aparición de la inteligencia artificial. En la Universidad de Alberta, el profesor Greg Kondrak y su estudiante de posgrado Bradley Hauer aplicaron el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, PLN, al misterio. Su objetivo era simple: tratar la escritura del manuscrito como un lenguaje que pudiera compararse sistemáticamente con otros. Utilizando algoritmos diseñados para detectar similitudes estructurales en sintaxis y vocabulario, realizaron comparaciones con más de 380 idiomas modernos e históricos. El hallazgo de la IA los sorprendió incluso a ellos. La IA concluyó que el manuscrito se aproximaba más al hebreo, un resultado inesperado, dado que muchos investigadores humanos habían asumido durante mucho tiempo que el texto podría estar basado en el latín o en un idioma ya desaparecido. Más del 80% de las palabras decodificadas coincidían con un diccionario hebreo. No se trataba de una correlación débil. Las coincidencias eran lo suficientemente consistentes como para sugerir una estructura real tras la aparente aleatoriedad de la escritura. Aún así, Kondrak y Hauer tuvieron cuidado de no exagerar el caso. Las traducciones iniciales eran fragmentadas y torpes, y las estructuras de las oraciones no siempre tenían sentido. Pero la máquina había descubierto un patrón, una base donde antes solo había caos. Uno de los avances más significativos se produjo cuando los investigadores intentaron interpretar la primera línea del manuscrito. Tras aplicar pequeñas correcciones ortográficas y probar con el traductor de Google, la frase, según se informa, decía: «Ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente». Aunque un poco extraña, la frase contiene roles gramaticales claros y se asemeja al habla humana. No fue una prueba definitiva, pero fue la primera frase plausible extraída del texto. Este descubrimiento sugirió que el manuscrito podría haber sido escrito en una forma codificada o transformada del hebreo, quizás mediante técnicas como anagramas o sustitución de letras, lo que dificulta especialmente su análisis para el ojo humano. Lo que distinguió a este intento no fue solo la coincidencia lingüística, sino también la metodología. A diferencia de esfuerzos anteriores impulsados por la intuición, la IA abordó el manuscrito mediante el reconocimiento de patrones calculados a fuego. El sistema no tenía ideas preconcebidas, teorías favoritas ni implicación emocional. Simplemente siguió los datos. Si bien esto no significa que el manuscrito sea ahora completamente legible, sí significa que se ha logrado un avance significativo. El manuscrito Voynich finalmente ha comenzado a responder, no a siglos de especulación, sino a una máquina que habla el lenguaje universal de la probabilidad. Aún se desconoce si este es el comienzo de una traducción completa o simplemente otro patrón engañoso. Anagramas, alfagramas y algoritmos. Uno de los elementos más intrigantes de la decodificación del manuscrito Voynich, dirigida por IA, es el posible uso de alfagramas, una técnica que consiste en ordenar alfabéticamente las letras de una palabra. Esta forma de transformación no crea un galimatías aleatorio, sino que oculta palabras conocidas a simple vista, reordenando sus letras. Si el autor original empleó este método intencionalmente, habría servido como un código simple pero efectivo para confundir a cualquier lector inexperto. Durante décadas, los investigadores humanos pasaron por alto esta posibilidad o la descartaron por improbable. Pero para una máquina entrenada para procesar miles de millones de permutaciones, los alfagramas son solo otro patrón a probar.
La IA pudo utilizar este método en combinación con estructuras lingüísticas conocidas para analizar las primeras páginas del manuscrito. En concreto, investigadores de la Universidad de Alberta se centraron en las primeras 10 páginas y aplicaron un procesamiento algorítmico que descifró la disposición de las letras basándose en la frecuencia, la sintaxis y el modelado contextual. ¿El resultado? Un porcentaje sorprendentemente alto de palabras coincidía con las entradas de los diccionarios hebreos. No se trataba de simples coincidencias. La consistencia era lo suficientemente sólida como para sugerir que alguien se había esforzado mucho por codificar frases hebreas utilizando estructuras alfabéticas o desordenadas, probablemente para ocultar el idioma base. Un ejemplo convincente de esto fue una traducción provisional de la primera línea del manuscrito. Tras resolver la construcción similar a un anagrama y aplicar algunas correcciones ortográficas menores, la oración resultante, una vez procesada con Google Translate, decía: hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa, a mí y a la gente. Si bien no era gramaticalmente perfecta, tenía una estructura y un significado reconocibles, algo que ningún intento de traducción anterior había logrado. Esto representó un gran avance, no porque fuera una traducción impecable, sino porque demostraba que el manuscrito podría estar usando algo más que una escritura desconocida. Podría estar enmascarando palabras familiares con formas muy alteradas. Cabe destacar que el uso de alfagramas y juegos de palabras similares a anagramas explicaría por qué los expertos humanos, incluso los descifradores de códigos más experimentados, no lograron avanzar. Estas técnicas crean una ambigüedad que los humanos a menudo descartan como ruido, pero que las máquinas pueden analizar sistemáticamente. El éxito de AID no residió en descifrar un código en el sentido tradicional, sino en reconocer un sistema lógico diseñado para confundir. Queda por ver si estos patrones persisten en todo el manuscrito, pero algo está claro. El manuscrito Voynich pudo haber sido legible desde el principio, simplemente escrito en un lenguaje reorganizado y oscurecido de maneras que solo una máquina podría desentrañar con paciencia. Justo cuando los algoritmos parecían estar desvelando el misterio, otra capa, oculta a simple vista, empezó a emerger de las propias páginas, desde escaneos multiespectrales hasta la mano humana. En 2024, surgió un avance de otro tipo, no mediante el descifrado de códigos ni el análisis del lenguaje, sino mediante la tecnología de imágenes. Un equipo de investigadores, dirigido por la experta en manuscritos medievales Lisa Fagan Davis, comenzó a reexaminar escaneos multiespectrales del manuscrito Voynich, obtenidos años antes, pero nunca explorados a fondo. Las imágenes multiespectrales permiten a los investigadores visualizar un documento bajo diversas longitudes de onda de luz, revelando detalles ocultos, marcas borradas y texto invisible a simple vista. Esta tecnología ya había transformado el estudio de otros textos antiguos, pero su aplicación al Voynich había sido infrautilizada hasta ahora. Cuando Davis y su equipo revisaron los escaneos de 10 páginas específicas, encontraron algo notable: tenues anotaciones marginales escritas en escritura romana, probablemente añadidas por alguien que intentó descifrar el manuscrito en el siglo XVII. Estas anotaciones no eran decorativas ni aleatorias, sino intentos deliberados de relacionar los caracteres voynichenses con el latín u otra lengua conocida. La caligrafía, la tinta y el contexto apuntaban claramente a Johannes Marcus Marci, un médico praguense del siglo XVII que poseyó el manuscrito. Marci había enviado previamente el libro al erudito jesuita Athanasius Kircher en un intento bien documentado de descifrarlo, pero este descubrimiento sugirió que Marci pudo haber intentado descifrarlo él mismo primero. Este hallazgo,
añadió una dimensión importante al debate sobre Voynich. El manuscrito estaba siendo estudiado seriamente por los primeros estudiosos que creían claramente que contenía significado. Las anotaciones sugerían un esfuerzo activo por decodificar el texto, en lugar de descartarlo o falsificarlo. De hecho, algunas notas marginales parecían correlacionar directamente los símbolos voynichenses con sus equivalentes latinos, esencialmente una clave temprana dibujada a mano. Aunque incompletas, estas marcas proporcionaban evidencia de que el texto seguía una y de que generaciones anteriores se habían acercado más de lo que creíamos. El descubrimiento ayudó a desviar la atención de las teorías falsas y a orientarla hacia una revisión seria del contenido y el propósito del manuscrito. Igualmente significativos fueron los rastros de correcciones y revisiones dentro del propio manuscrito, también revelados mediante imágenes multiespectrales. Estos incluían caracteres sobrescritos y señales de palabras borradas, claros indicadores de que el autor original cometió errores y editó activamente la obra. Este nivel de detalle contradecía la idea de un engaño sin sentido. ¿Por qué alguien revisaría un disparate con tanto cuidado? La evidencia presentaba la imagen de un documento vivo, escrito, estudiado y modificado por personas reales a lo largo del tiempo. Combinados con los hallazgos de la IA, los datos de imágenes ayudaron a confirmar lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo. El manuscrito Voynich nunca fue un simple galimatías. Fue una obra encriptada y con múltiples capas que alguien en algún momento intentó comprender con sinceridad. ¿Hebreo? ¿Latín? ¿O ambos? A medida que la inteligencia artificial comenzó a revelar patrones en el manuscrito Voynich, surgió rápidamente un importante debate. ¿Qué idioma se encuentra realmente en el núcleo del manuscrito? El análisis basado en inteligencia artificial de la Universidad de Alberta apuntó firmemente al hebreo. Más del 80% de las palabras descifradas en las primeras páginas aparecieron en diccionarios hebreos, lo que refuerza la teoría de que el idioma base del manuscrito es una forma cifrada del hebreo. Este hallazgo cobró fuerza a medida que los algoritmos relacionaban repetidamente las palabras de Voynich con las raíces hebreas, especialmente al considerar técnicas de anagramas y reordenamiento de letras. Sin embargo, no todos los eruditos están convencidos de que el hebreo sea la respuesta completa, ni siquiera la correcta. Para complicar aún más el debate, los recientes hallazgos de escaneos multiespectrales del manuscrito revelaron notas marginales y notas ocultas escritas en latín. Estas anotaciones, probablemente realizadas por el propietario del siglo XVII, Johannes Marcus Marzi, intentaron alinear los caracteres Voynich con sus equivalentes latinos. Esto implica que los primeros lectores creían que el latín era la clave, o que ellos mismos escribían en latín para interpretar o decodificar el texto. Esto ha llevado a muchos investigadores a considerar la posibilidad de que el manuscrito tuviera más de una capa lingüística, una especie de codificación dual, donde el hebreo podría ser la lengua subyacente, pero el latín se usara como referencia o marco de traducción. Esto plantea una pregunta más profunda. ¿Podría ser el manuscrito Voynich un documento híbrido compuesto por alguien que dominara tanto el hebreo como el latín? En la Europa del siglo XV, especialmente en círculos académicos, esto no habría sido inusual. El latín era la lengua franca de la educación y la ciencia, mientras que el hebreo era estudiado por quienes se dedicaban a la erudición religiosa, la medicina o el ocultismo. Es plausible que el autor o los autores emplearan un código lingüístico mixto para proteger la información tanto del lector ocasional como de las autoridades religiosas. Los sistemas de doble codificación, aunque poco frecuentes, se han utilizado en otros manuscritos históricos para compartimentar el conocimiento o señalar diferentes niveles de acceso.
El debate sigue sin resolverse, y esa incertidumbre ha dado lugar a teorías contrapuestas. Algunos académicos se inclinan por una base hebrea, reforzada por los resultados de la inteligencia artificial y las coincidencias de diccionarios. Otros argumentan que la estructura visual, el contexto académico y las notas marginales hacen que el latín sea la base más probable. Algunos sugieren que podría no ser ni una ni la otra, o que ambas funcionen simultáneamente. Lo que está claro es que el idioma por sí solo podría no tener la respuesta completa. Si el manuscrito presenta efectivamente una doble codificación, descifrarlo requerirá algo más que simplemente elegir un bando. Podría exigir comprender un sistema donde el hebreo y el latín interactúan, cada uno revelando solo una parte de un mensaje más profundo y reservado. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué era tan peligroso? Una de las teorías más fundamentadas, pero a la vez provocativas, sobre el manuscrito Voynich es que podría haber sido un manual de salud femenina que contenía conocimientos relacionados con la fertilidad, la concepción, la menstruación o incluso las primeras formas de anticoncepción. Parte de esta especulación proviene de la sección biológica del manuscrito, que incluye imágenes repetidas de mujeres desnudas interactuando con tubos llenos de líquido y espacios cerrados. Estas ilustraciones, inusuales para la época, han llevado a los investigadores a preguntarse si el libro contenía contenido médico o anatómico centrado en la fisiología femenina. De ser cierto, esto situaría al manuscrito en una posición muy delicada en el contexto de la Europa del siglo XV. En aquella época, los temas relacionados con la salud reproductiva femenina no solo eran tabú, sino que a menudo estaban sujetos a un intenso escrutinio por parte de las instituciones religiosas. La Iglesia Católica ejercía una influencia significativa sobre los tipos de conocimiento permitidos y quién podía acceder a ellos o difundirlos. Cualquier obra escrita que tratara sobre la salud de la mujer, en particular si incluía instrucciones o remedios que no contaban con la aprobación eclesiástica, podía ser tachada de herética, subversiva o incluso ocultista. Codificar un manuscrito así podría haber tenido menos que ver con crear un rompecabezas que con la autopreservación. El autor podría haberse sentido obligado a ocultar el contenido para evitar la persecución, o peor aún, también existe la posibilidad de que el manuscrito estuviera cifrado para proteger el conocimiento de un uso indebido o una mala interpretación. Si la información contenida incluía tratamientos, terapias para la fertilidad o puntos de vista no religiosos sobre la reproducción, el creador podría haber visto el cifrado como una salvaguardia formal. No se trataba necesariamente de ocultar la verdad para siempre, sino de garantizar que solo quienes tuvieran la formación o la autorización para leerla responsablemente tuvieran acceso a ella. En ese contexto, el manuscrito podría considerarse un artefacto protector, cuyos secretos se preservarían para las generaciones futuras, consideradas más tolerantes o mejor preparadas. Aún así, la pregunta subyacente sigue siendo inquietante. ¿De quién se protegía el conocimiento? ¿De la Iglesia, cuyo control sobre la educación y la ciencia a menudo suprimía ideas poco convencionales? ¿O podría haber sido del público en general, es decir, de nosotros, porque el contenido se consideraba demasiado peligroso o desestabilizador? Si el manuscrito Voynich es, en parte, una guía médica oculta bajo capas de criptografía que implican que alguien creía que la información era valiosa y amenazante, la IA podría estar desvelando ese conocimiento oculto, pero las razones por las que se ocultó, en primer lugar, podrían tener consecuencias que apenas comenzamos a comprender. Las implicaciones más oscuras de la traducción. Algunas de las primeras traducciones del manuscrito Voynich impulsadas por IA han planteado nuevas e incómodas preguntas.
no porque resuelvan el misterio, sino por lo que parecen estar desvelando. Las frases interpretadas hasta el momento insinúan prácticas que involucran sacerdotes, recomendaciones y lo que algunos creen que podría ser lenguaje ritual o espiritual. Combinado con imágenes extrañas y los temas farmacéuticos y biológicos del manuscrito, esto ha alimentado teorías de que el libro podría documentar remedios prohibidos, medicina popular o incluso rituales esotéricos. Estas no son afirmaciones de magia ni misticismo, pero sí sugieren un conocimiento que se pretendía mantener oculto, quizás deliberadamente. La IA ha comenzado a identificar patrones recurrentes que apuntan a temas ajenos a la ciencia medieval convencional. Las referencias a brebajes, ciclos y procesos ceremoniales han llevado a algunos investigadores a sugerir que el manuscrito podría contener instrucciones rituales o métodos de curación prohibidos. En el siglo XV, los remedios no aprobados por los médicos de la Iglesia o la corte solían considerarse peligrosos o heréticos. Si el libro habla de tratamientos de fertilidad, hierbas psicoactivas o ritos curativos no cristianos, eso podría explicar por qué se cifró con tanto cuidado. Puede que no fuera una herejía para el autor, pero sin duda lo habría sido para su sociedad. Esto plantea un dilema moral. Si el contenido fue enterrado para evitar que llegara a quienes lo usaran indebidamente o para evitar la persecución, ¿deberíamos estar desbloqueándolo ahora? Algunos investigadores temen que decodificar el manuscrito sin comprender su contexto cultural pueda dar lugar a interpretaciones erróneas, sensacionalismo o incluso intentos de reconstruir prácticas abandonadas intencionalmente. La IA no tiene brújula moral. Procesa datos, encuentra patrones y genera resultados. Pero ¿qué ocurre cuando ese proceso saca a la luz pública conocimiento oculto durante mucho tiempo y potencialmente volátil? La implicación más siniestra es que el cifrado del manuscrito no era meramente técnico, era protector. Alguien pudo haber hecho todo lo posible para mantener este conocimiento en secreto, ya sea para salvaguardar su poder o para garantizar que solo lo usaran quienes se consideraran dignos. A medida que la IA avanza, podríamos descubrir contenido que nunca estuvo destinado a la mirada moderna, material con un peso cultural, religioso o ético que va mucho más allá de una simple traducción. El manuscrito Voynich podría no ser solo un enigma, podría ser una advertencia. Y con la IA acercándose, la verdadera pregunta ya no es si podemos decodificarla, sino si deberíamos. A medida que el manuscrito se acerca a su comprensión, la verdadera preocupación podría ya no ser lo que está oculto, sino qué sucede una vez que se expone. El siguiente paso inquietante. A pesar de los recientes avances, el manuscrito Voynich sigue siendo solo parcialmente comprendido. La inteligencia artificial ha descubierto patrones estructurales, vínculos lingüísticos e incluso traducciones provisionales. Pero nadie puede aún afirmar una lectura completa o consistente de todo el libro. Los modelos de IA siguen mejorando y con cada iteración se acercan a la sintaxis y el vocabulario del manuscrito. Sin embargo, gran parte del texto permanece fragmentado y contextualmente ambiguo. Aún desconocemos qué porcentaje del libro representan estas frases traducidas, ni si reflejan con precisión el significado que pretendía el autor. Esta incertidumbre es crucial, especialmente dada la naturaleza sensible de lo que podría sugerir parte del contenido. A medida que la IA perfecciona sus modelos, aumenta el riesgo de interpretaciones erróneas. Un algoritmo entrenado con estructuras lingüísticas modernas puede generar falsos positivos, reconociendo significados inexistentes o distorsionando patrones parciales para crear narrativas engañosas. Si las primeras traducciones insinúan temas como rituales, medicina o conocimientos prohibidos,
Estas interpretaciones podrían verse amplificadas o distorsionadas por quienes buscan respuestas sensacionalistas. El riesgo no es solo académico. Las conclusiones no verificadas, especialmente cuando se repiten en medios populares, podrían conducir a desinformación, a atribuciones históricas erróneas o incluso al peligroso resurgimiento de prácticas médicas obsoletas. Sin contexto cultural ni supervisión humana, los resultados generados por IIA pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Esto nos lleva a una pregunta aleccionadora. ¿Qué pasaría si descifrar el manuscrito conllevara consecuencias para las que no estamos preparados? No porque contenga magia ni maldiciones, sino porque podría resurgir ideas que fueron enterradas a propósito. Conceptos sobre el cuerpo, el alma o la salud que antes se suprimieron podrían ahora regresar sin las restricciones que los moldearon históricamente. Y a diferencia del pasado, las herramientas actuales pueden difundir estas ideas rápidamente. Si la IA abre una puerta a un conocimiento que antes estaba oculto por razones sociales, morales o teológicas, ¿qué ocurre cuando ese conocimiento se reintroduce sin esos filtros? Nos adentramos en territorio desconocido, no solo tecnológicamente, sino también éticamente. En definitiva, el poder de la IA para decodificar textos antiguos conlleva responsabilidad. El manuscrito Voynich no es solo un desafío lingüístico, es un artefacto cultural, cargado de historia, secretismo y posiblemente una restricción intencionada. Si la IA logra una traducción completa, el resultado podría ser más que solo claridad. Podría traernos una confrontación con conocimiento olvidado, contenido que se ocultó no por inutilidad, sino por ser demasiado disruptivo. La pregunta final no es solo si podemos resolver el misterio, sino qué haríamos con la respuesta. ¿Qué pasaría si, tras siglos de silencio, el manuscrito finalmente hablara y desearíamos que no lo hubiera hecho? Si este misterio en desarrollo te llamó la atención, dale a me gusta al video, deja un comentario con tu teoría y suscríbete para más análisis profundos como este. No olvides hacer clic en el siguiente video en tu pantalla, porque la historia no termina aquí.